Hola, mi nombre es Daniel Mauricio Calderón Hernández, estudiante de segundo semestre de la Universidad de La Guajira en el programa de Ingeniería de Sistemas. Junto a mis compañeros Julio César Fuentes, Luis Ángel Arenas y Ángelo Rafael Campanella, realizaremos el siguiente laboratorio de termodinámica sobre la teoría cinética de los gases con la temática de un storytelling en la asignatura de Física Mecánica con el docente Carlos Alfaro Camargo. Ahora les hablaré un poco sobre la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley que permite estudiar el comportamiento de los gases y es estudiada habitualmente en física y química. Relaciona la presión del gas con el volumen mientras se mantienen constantes otros parámetros como la temperatura y la cantidad de sustancia. Existen diversas maneras de verificar el cumplimiento de la ley de Boyle. Más adelante en este laboratorio se mostrará que para una cantidad determinada de gas, la presión es inversamente proporcional al volumen. A continuación, mi compañero Ángelo Rafael Campanella les hablará sobre la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac. Esta ley establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. ¿Por qué ocurre esto? Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas. Su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor, P sobre T igual a K. El cociente entre la presión y la temperatura es constante. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y una temperatura T1. Al comienzo del experimento, variamos la temperatura hasta un nuevo valor T2. Entonces la presión cambiará a P2 y se cumplirá. P1 sobre T1 será igual a P2 sobre T2, que es otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac. Esta ley, al igual de que la ley de Charles, está expresada en la función de la temperatura absoluta. Al igual que la ley de Charles, la temperatura ha de expresarse en Kelvin. A continuación, mi compañero Julio César Fuentes le hablará sobre la ley de los gases ideales. Ley de los gases ideales. Los gases ideales es una simplificación de los gases reales que se realizan para estudiarlos de manera más sencilla. En sí, es un gas hipotético que considera, formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Las colisiones entre las moléculas y entre la molécula y las paredes es de tipo elástica, es decir, se conserva el momento y la energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, están a presión y temperatura ambiente. La ecuación del gas ideal se basa en la ley de Boyle, la de Gay-Lussac, la de Charles y la ley de Avogadro. La ley de Charles corresponde a que las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. Así tenemos que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienen el mismo comportamiento. Ley de Avogadro. Volúmenes iguales que distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones y presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. P por V es igual a N por R por T, donde P es la presión del gas, V es el volumen del gas, N es el número de moles, T la temperatura del gas medida en kelvins y R la constante de los gases ideales. A continuación, mi compañero Luis Ángel Arenas le resolverá una serie de incógnitas a través del simulador. Experimentaremos con el simulador proporcionado por el profesor en la guía de laboratorio para resolver la serie de incógnitas plasmadas en la misma. La primera incógnita dice: ¿qué sucede con la temperatura al bombear aire? Si bombeamos aire, podemos ver que la temperatura se sitúa en 300 grados Kelvin y no aumenta ni disminuye. Este resultado no cambiará sin importar si lo que se bombea es moléculas de aire pesado o ligero. Muy bien, la segunda incógnita dice: ¿qué sucede con la presión? Como
como podemos ver, la presión comienza a aumentar gradualmente hasta comenzar a oscilar entre 5 a 7 atmósferas, y este resultado no cambiará sin importar si son moléculas pesadas o ligeras también. Ahora, la tercera incógnita dice: ¿qué sucede con la temperatura al variar el volumen? Acá en la parte izquierda nos da la opción de acrecentar o disminuir el recipiente. Si lo aumentamos, vemos que la temperatura no cambia, se mantiene, y si disminuimos el tamaño del recipiente, se mantiene igual también. Ahora, ¿qué sucede con la presión al variar el volumen? Si nos fijamos, ahora que está disminuido el recipiente, la presión aumentó. Si aumentamos el tamaño del recipiente, la presión disminuye. Esto se debe a que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué sucede al aumentar el número de moléculas de aire? ¿Qué sucede con la presión y la temperatura? Si bombeamos más y más aire, podemos ver que la temperatura no cambia. Sin embargo, la presión va aumentando a medida que añadimos más moléculas. Ahora, al tener un volumen constante y aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede? Probaremos de nuevo. En la parte derecha vemos que nos da la opción de mantener constante el volumen. Bombeamos aire, observamos la presión y la temperatura. Vemos que se mantiene entre 5 y 7 atmósferas y 300 grados Kelvin. Si bombeamos aire, vemos que la temperatura no aumenta, sin embargo la presión sí sigue aumentando a medida que añadimos más moléculas. Ahora, si liberamos aire, ¿qué sucede con la temperatura y la presión? En la parte superior del simulador nos da la opción para liberar el aire. Si liberamos las moléculas, notamos que la temperatura y la presión comienzan a disminuir gradualmente. Ahora, ¿qué sucede con la temperatura y la presión cuando tenemos varios gases? Obsérvese que la temperatura actualmente está en 243 Kelvin y la presión alrededor de los 18 atmósferas. Si añadimos otras moléculas, notamos que la presión sigue aumentando, pero la temperatura se mantiene fija. Ahora, ¿qué sucede con la presión y la temperatura si aumentamos la temperatura? En la parte inferior nos da la opción de liberar calor o frío del recipiente. Si liberamos calor para aumentar la temperatura, vemos que la temperatura y la presión aumentan gradualmente, y esto sucederá hasta que el recipiente ya no pueda más y comienza a liberar todas las partículas. Observes y listo. Ahora bien, si es el caso contrario, primero bombaremos aire y disminuimos la temperatura. Vemos que ocurre lo contrario. La temperatura disminuye, asimismo la presión, y esto sucederá hasta que la presión llegue a 0,0 atmósfera y la temperatura llegue a 0 grados Kelvin. Y ese sería todo el experimento. Esto sería todo. Gracias por su atención.